Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de leyes de Newton, vamos a ver un ejemplo cuando tenemos un plano inclinado. En esta ocasión, entonces el ejemplo nos dice que en un plano inclinado se abandona un cuerpo que se desliza por él. Su ángulo de inclinación es de 30 grados y el coeficiente de rozamiento es de 0.2. Con base en esta información, entonces nos piden A. Calcular la aceleración del cuerpo y B. Si inicialmente estaba a una altura de 8 metros, calcula la velocidad al llegar al suelo. Este ejercicio ya requiere un poco más de análisis debido a que tenemos ya el plano con una inclinación de 30 grados. Entonces hay que hacer una serie de procedimientos diferentes a los ejemplos de videos anteriores para poder darle solución. En realidad ya es un trabajo un poco más de carpintería algebraica, pero es un procedimiento de alguna manera sencillo. Antes de comenzar a resolver, vamos entonces a hacer un esquema de lo que nos dan. En primera instancia vamos a dibujar el plano inclinado que nos da el ejercicio de 30 grados. Ahí lo podemos ver. Se puede dibujar como un triángulo rectángulo y ahí vemos entonces la inclinación de 30 grados. Sobre esa superficie, entonces es donde va a estar el cuerpo que se deja en él según el ejercicio. Vamos ahora a dibujar el cuerpo que está sobre esta superficie. Aquí tenemos entonces el cuerpo que se abandona y ese cuerpo se va a deslizar sobre esa superficie y sobre ese cuerpo pues van a interceder una serie de fuerzas que son las que vamos a dibujar entonces a continuación. En primera instancia vamos a dibujar entonces el peso del cuerpo. Aquí tenemos el peso del cuerpo. Recuerden que el peso siempre se dibuja hacia abajo. Siempre esa es la dirección que va a llevar el peso. Y obviamente allá abajo siempre colocamos que eso es igual a masa por la gravedad. Vamos con la segunda fuerza, que sería la fuerza normal. Aquí tenemos entonces la fuerza normal. Si se fijan, ya no se dibuja con base en el peso que simplemente iba hacia arriba, sino que recuerden que la fuerza normal siempre debe ser perpendicular a la superficie, es decir, que entre ella y la superficie debe haber un ángulo de 90 grados. Siempre esa es la forma de dibujar la fuerza normal, que forme 90 grados con la superficie. Vamos ahora a dibujar la fuerza de rozamiento. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento. Recuerden que esta fuerza siempre se opone al movimiento. En un principio nos dijeron que el plano se abandonaba ahí. Asumimos que el cuerpo se va a deslizar, entonces hay una fuerza de rozamiento que se va a oponer a ese movimiento. Yo hubiera podido dibujar el plano en la otra posición y hacer que digamos el cuerpo cayera para acá. Ahí ya la fuerza de rozamiento iría para el otro lado. Como se dibuje, no hay ningún problema. Lo importante es que obviamente todas sus operaciones tengan sentido de acuerdo a lo que está planteando el ejercicio. Ya aquí hemos dibujado todas las fuerzas que intervienen en este sistema, ya que no nos están diciendo que el cuerpo lo estemos empujando con alguna fuerza, en realidad simplemente se abandona y se deja ahí. Ya es por la inclinación y por efecto pues de la gravedad que el cuerpo se va a empezar a deslizar. Entonces ya habiendo hecho el esquema, vamos a ver cuáles son los valores que nos da el ejercicio desde un principio y qué es lo que nos están pidiendo hallar. Bueno, entonces volvemos a leer el ejercicio. Nos dicen que en un plano inclinado se abandona un cuerpo que se desliza por él. Su ángulo de inclinación es 30 grados. Vamos a decir que un ángulo de inclinación lo vamos a llamar alfa, que vale 30 grados. Nos dicen que el coeficiente de rozamiento es de 0.2, o sea que nuestro coeficiente es igual a 0.2. Adicional conocemos el valor de la gravedad. Recuerde que estamos usando 10 metros sobre segundos al cuadrado para expresar el valor de la gravedad. Con base en esa información, entonces nos dicen calcule la aceleración del cuerpo. Nos están pidiendo la aceleración y nos están diciendo que si inicialmente el cuerpo, en realidad es al que está haciendo referencia, estaba a una altura de 8 metros, calcule la velocidad al llegar al suelo. Entonces también nos están pidiendo la velocidad, pero ojo que nos están pidiendo la velocidad final porque es al llegar ya al suelo. Entonces no conozco la velocidad final. Nos están diciendo que en un plano inclinado se abandona un cuerpo, es decir, se deja ahí. O sea que asumimos que su velocidad inicial de una vez es 0 metros sobre segundo.
Y nos falta entonces colocar un valor porque nos dieron una altura. Esa altura normalmente uno la representa con la letra H, que es de 8 metros. Esta altura la vamos entonces a dibujar en el esquema que hicimos. Ahí queda entonces el dibujo también con la representación de la altura. Ahí nos están diciendo entonces que en un principio estaba 8 metros, o sea, la parte más alta de este sistema. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Para eso hay que hacer una serie de planteamientos y antes de empezar vamos a hacer el siguiente planteamiento sobre el dibujo que hicimos. Si nos fijamos, se hizo la representación como de un plano cartesiano para nosotros dibujar los ejes sobre el que está el sistema. Y de paso entonces ese plano no lo hicimos, el plano cartesiano no lo hicimos derechito como normalmente se hace, sino que también lo inclinamos. Esto buscando que las fuerzas, la mayoría de fuerzas coincidiera con el plano cartesiano para que nos facilitara los cálculos y solamente una de las fuerzas sea la que se inclina. ¿Y cuánto es la inclinación entonces de esta fuerza? Serían estos mismos 30 grados que tengo acá, serían los que tiene esta fuerza de acá, que sería el peso con respecto al eje Y del plano cartesiano que acabamos de dibujar. Aquí entonces quedan representados los 30 grados de inclinación que tiene entonces la superficie sobre la que está el cuerpo. Vamos ahora sí a hacer los cálculos correspondientes. Bueno, lo primero entonces que nos están pidiendo, según el punto A, nos están pidiendo calcular la aceleración del cuerpo. Entonces recuerde que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Despejando de esta formulita, entonces me queda que la aceleración es igual a la fuerza dividida la masa. Quiere decir que yo debo buscar la aceleración con esta. Pero ¿cómo hago si no tengo ni la fuerza ni la masa? Vamos a ver si en realidad estos valores que me están pidiendo ahí son realmente necesarios tenerlos como número. Antes que nada, normalmente lo que se ha venido haciendo es que nosotros hallamos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Normalmente el ejercicio no nos da esa información de alguna manera. En este caso solamente tendríamos la gravedad y con base en ese peso nosotros hallamos la fuerza normal. Pero vea que en este caso el peso no puede ser la misma normal porque hay una inclinación. Pero yo tengo el peso acá. Este peso vendría estando, esta sería la magnitud de este vector, pero si yo descompongo este peso en sus componentes rectangulares, es decir, hallo el peso en Y, que sería el de aquí, y el peso en X, tendría el peso en Y, que vendría ahora sí siendo la misma fuerza normal para poderla hallar. Entonces yo voy a hallar los dos pesos que tengo en este ejercicio. Entonces el primer peso sería mi peso en X, que sería la componente rectangular en X de ese vector. El vector, recuerde, peso, que es igual a la masa por la gravedad. Y recuerde que como tengo un ángulo, que esta fuerza tiene una inclinación de 30 grados, yo debo entonces multiplicar por la razón trigonométrica de estos 30 grados. ¿Con qué voy a multiplicar? ¿Seno o coseno? En este caso, si nos fijamos, los 30 grados se encuentran sobre el eje Y, quiere decir que este vendría siendo el cateto adyacente. Como este es el cateto adyacente Y, entonces yo aplicaría en el peso de Y coseno, que es el del cateto adyacente, y el cateto opuesto, que sería X, entonces sería conseno. Entonces allá en peso en X vamos a multiplicar por el seno de 30. Agregamos entonces aquí el seno de 30. Recuerde que entonces este sería el cateto o la componente del cateto opuesto. Y vamos entonces con la componente rectangular en Y, que sería el peso en Y, que sería igual también por la masa, por la gravedad, pero ya no con el seno, sino con el coseno, porque el eje Y sería el cateto adyacente. Entonces, por el coseno de 30 grados. Vamos entonces aquí a hacer el esquema de estas componentes rectangulares. Este es P y sus componentes rectangulares entonces sería esta de acá, esto sería el peso en Y, y esta de acá, que sería el peso en X.
Entonces, como nos podemos fijar, normalmente nosotros hemos venido sacando la normal del peso, pero entonces en este caso, para que estén en la misma posición, el peso en Y sería la fuerza normal. Entonces, por tercera ley de Newton, podemos decir que por lo tanto, el peso en Y es igual a la fuerza normal. Y escribimos entonces la fuerza normal como es igual a peso en Y, entonces sería la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Esa sería la fuerza normal de nuestro ejercicio. Ya la hallamos. Como no tenemos valores de la masa, en realidad pues no tendría sentido reemplazar estos valores por números, sabiendo que todavía vamos a tener la incógnita de la masa y la fuerza normal. Entonces toca hacer las operaciones primero algebraicas y luego mirar qué nos queda para calcular algún número. Con base entonces en esta información vamos a reorganizar. Como ya tenemos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento la podemos reemplazar, la fuerza de rozamiento entonces quedaría igual al coeficiente de rozamiento, que lo voy a dejar todavía como U, por la fuerza normal. Pero ¿quién es la fuerza normal? Masa por gravedad por el coseno de 30. Entonces los agrego aquí, masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Esa sería entonces nuestra fuerza de rozamiento. Vamos a organizar bien esta información que tenemos acá. Bueno, aquí ya tenemos la información organizada de lo que habíamos hallado, que sería la fuerza normal, que sería el mismo peso en Y, que ahorita lo hallamos, el peso en X, que ahora lo vamos a necesitar, y la fuerza de rozamiento, que fue la que habíamos acabado de determinar de acuerdo a las operaciones que hicimos aquí. Normalmente, cuando nosotros habíamos hallado en ejercicios anteriores la fuerza de rozamiento, ya era entonces determinar, haciendo una suma, una resta, de las fuerzas que se están aplicando en el eje X, que es donde se ejecuta el movimiento, o hacia en donde se está moviendo el cuerpo. Se hacía la resta, se sacaba la fuerza resultante y ya con esa fuerza resultante podíamos trabajar. En este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a determinar qué fuerzas están influyendo en el eje en el que se está moviendo el cuerpo. Entonces, si nos fijamos bien, el cuerpo se está desplazando, siempre es sobre el eje X. Ahí es donde está ocurriendo el movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas se están aplicando ahí sobre este? Se está aplicando la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento, y adicional, la componente en X del peso, esta fuerza que está ejerciendo el movimiento para que el cuerpo se desplace. Recuerde que en un principio dijimos que se abandonaba el cuerpo y ya por efectos de la gravedad, es decir, el peso que es igual a la masa por la gravedad, él se podía desplazar. Entonces, para yo determinar si hay movimiento o no, normalmente si hago el peso en X menos la fuerza de rozamiento, ahí obtendríamos la fuerza resultante del eje X, que es donde está ocurriendo el movimiento de este cuerpo. Entonces recuerde que la fuerza que yo necesito para hallar la aceleración vendría siendo que fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, necesito hallar una fuerza resultante para este sistema. Para hallar esta fuerza resultante, entonces, ¿qué necesito? Restar la fuerza que está aplicando el peso en X, o sea, la componente en X, que vendría siendo esta fuerza, menos la fuerza de rozamiento, que sería esta. Esa sería la forma de hallar esta fuerza de acá. Entonces vamos a reemplazar en esta formulita estos daticos de ahí. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo el peso en X, que es el que está haciendo que se mueva. Entonces quedaría el peso en X, que sería Px, menos la fuerza de rozamiento. Esto sería esta fuerza de acá, la fuerza resultante, y esto debería ser igual a la masa por la aceleración. Aquí entonces lo que voy a hacer es reemplazar los valores del peso en X y la fuerza de rozamiento con los que tengo aquí. Entonces el peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de 30 grados menos la fuerza de rozamiento. Pero ¿quién es la fuerza de rozamiento? El coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno de 30. Entonces los ponemos aquí también. Quedaría entonces que el coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno
de 30 grados. Y esto igual a la masa por la aceleración como está aquí. Como me están pidiendo hallar la aceleración, yo voy a despejar de una vez de esta formulita la aceleración. Para eso simplemente le tengo que quitar la m que está multiplicando y la mando a dividir al otro lado. Quedaría entonces escribiéndolo al derecho. Voy simplemente a cambiar de posiciones. La aceleración la pongo acá, escribo esto común y corriente como está ahí. Quedaría entonces masa por la gravedad por el seno de 30 menos el coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Y como mandé esta masa a dividir, entonces todo esto quedaría dividido entre la masa. Si nos fijamos bien, acá tenemos entonces una fórmula para hallar la aceleración, simplemente es esta misma, pero escribimos todo en los términos que habíamos hallado previamente en el ejercicio, en los análisis que hicimos. Aquí entonces, antes de hacer cualquier reemplazo, yo puedo cancelar esta masa de aquí con esta de aquí, y como si yo divido este fraccionario tendría la masa para este lado y la masa también para acá, quiere decir que también puedo cancelar esta masa de ahí para tener entonces una información más sencilla. Y si me fijo, yo conozco el valor de la gravedad, el seno de 30 sale con calculadora, tengo el coeficiente que es 0.2, la gravedad vuelvo y la tengo que es 10 y el coseno de 30 también sale con calculadora, quiere decir que ya este valor me va a dar un valor numérico, en realidad la masa no la necesitaba para realizar este ejercicio. Escribiendo entonces todo esto organizado quedaría de la siguiente manera. Entonces ya escribiéndolo bien nos queda entonces que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de 30 menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad por el coseno de 30. Vamos ahora sí, como yo ya conozco todos estos valores, ahora sí voy a reemplazar con los valores que tengo acá. Entonces la aceleración quedaría igual a la gravedad, que vale 10. No voy a colocar unidades, como es una aceleración. Esto nos da en metros sobre segundo al cuadrado. Por el seno de 30 menos el coeficiente de rozamiento, que es 0.2. Nuevamente por la gravedad, que vale 10. Y esto por el coseno de 30 grados. Ya este es un valor que lo vamos a escribir en la calculadora, como ven arriba, y nos queda entonces que la aceleración es igual, y nos da entonces 3.26 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí entonces ya tengo la aceleración de este ejercicio, y haciendo pues una serie de cálculos algebraicos, y no necesitábamos la masa para poder hallar la aceleración. Vamos entonces, como ya disponemos de este valor, vamos con el punto B, que nos están pidiendo la velocidad al llegar al suelo. Bueno, entonces para hallar la velocidad nosotros hemos venido usando dos fórmulas. Vamos a mirar la primera, a ver si nos sirve, o si no, entonces debe ser con la otra. Vamos a mirar si tenemos los valores. La primera fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Verifiquemos. Bueno, la velocidad final es la que vamos a hallar, la velocidad inicial la tengo, la aceleración la acabo de hallar, y el tiempo no me dan tiempo. No me dan tiempo, quiere decir que esta formulita no me va a funcionar. Debe ser entonces por otro lado. Vamos a mirar entonces la otra fórmula. Tenemos la otra fórmula de velocidad final, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces vamos a mirar, la velocidad final es lo que estoy hallando, la velocidad inicial la tengo, 2 veces ese queda estático ese número, la aceleración me la acaban de dar, y la distancia no la tengo, pero la distancia, con base en esa información que tengo allá de la altura, sí la puedo hallar. Entonces, si hallo la distancia, podría aplicar esta fórmula para poder determinar cuál es la velocidad de este cuerpo al llegar al suelo. Entonces,
Si volvemos al esquema, nos damos cuenta que la distancia que recorre este cuerpo va a ser desde aquí arriba hasta aquí abajo. Es decir, si yo miro que tengo acá un triángulo rectángulo, va a recorrer es la hipotenusa. O sea que con base en eso, si yo hago una razón trigonométrica de este triángulo rectángulo y hallo la hipotenusa, entonces ahí tendría yo entonces la distancia que necesito para poder aplicarla en la fórmula de la velocidad. Vamos a determinar entonces en este triángulo rectángulo con base en este ángulo que tengo yo aquí, que fue el que me dieron desde un principio. Lo hacemos con ese porque la idea es hallar la hipotenusa de este triángulo, saber quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Como este es el cateto en el que está el ángulo, o sea, quiere decir que este sería el cateto adyacente, por lo tanto, estos 8 metros, que son la altura, serían el cateto opuesto y obviamente lo que necesito hallar, que es la distancia, que es toda esta de acá, sería la hipotenusa. La vamos a cambiar, no le vamos a poner h porque se nos confunde de pronto con la altura. No le vamos a poner h, sino que como es distancia y la distancia se representa con x, vamos a poner que esto de aquí es x. Y con eso deberíamos poder plantear la razón trigonométrica para hallar el valor de la distancia. Entonces vamos a mirar, yo tengo el cateto opuesto y necesito hallar la hipotenusa. La razón trigonométrica que me involucra cateto opuesto e hipotenusa sería entonces la de el seno. O sea que escribiendo aquí, el seno de el ángulo θ, según la razón trigonométrica, va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Esta es la razón trigonométrica. Entonces, ¿el seno de cuál ángulo? De 30 grados. Entonces, reemplazo seno de 30 grados igual al cateto opuesto, que serían 8 metros, dividido la hipotenusa, que ¿quién es? X. Y hago entonces el despeje. Este que está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar, quedaría entonces x por seno de 30 igual a 8 metros. Y aquí entonces ya este seno que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado. O sea que me quedaría x igual a 8 metros dividido el seno de 30. Esta es la operación entonces que vamos a utilizar para poder hallar la distancia y reemplazar aquí. Entonces, haciendo esta operación, como lo ven allá arriba en la calculadora, nos queda que la distancia es igual a 16 metros. Recuerden que las distancias se miden en metros. Este sería el valor que voy a reemplazar entonces en esta fórmula de acá. Vamos a organizar nuevamente toda esta información. Como ya entonces tenemos el valor de x, que es 16, que es la distancia, vamos ahora sí a reemplazar en esta fórmula para calcular la velocidad y poder terminar el ejercicio. Entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 0. 0 al cuadrado da 0, entonces lo voy a dejar de una vez así. Más 2 veces la aceleración, que sería 3.26. No voy a colocar unidades, como es una velocidad, a la final nos queda en metros sobre segundo. Entonces 3.26, que es la aceleración, por la distancia, que son 16. Recuerden que esta velocidad final está al cuadrado, entonces hay que despejarla porque para nosotros hallar una variable, esto tiene que estar solita la variable. Entonces voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados para poder eliminar este cuadrado. Entonces nos quedaría raíz cuadrada acá, y como saqué raíz cuadrada de ese lado, también la debo sacar aquí. Este cuadrado se cancela con la raíz, nos quedaría entonces que la velocidad final es igual. Este 0 ya no lo voy a colocar porque no pasa nada. Entonces abro la raíz y nos quedaría entonces el 2 por 3.26 por 16 y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Y haciendo entonces esta operación en la calculadora, nos queda que esto es igual a 10.21 metros sobre segundo. Ahí ya tenemos entonces la velocidad que nos están pidiendo al momento de llegar al suelo, que serían 10.21 metros sobre segundo, y la aceleración que nos pidieron, que es 3.26. Importante en este ejercicio simplemente pensarlo
un poco para hacer los planteamientos necesarios y poderlo resolver. En un ejercicio como este nos hubieran podido dar la masa, se podría entonces hallar todos los valores numéricos, pero a la final de todas formas esas masas se van a cancelar cuando se haga el despeje en la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Mucho ojo con las unidades a la hora de trabajar. Recuerden siempre en el sistema internacional verificar que todo esté dentro de ese sistema, si no hay que hacer alguna conversión y tener siempre claro cuando hay una inclinación o un ángulo las razones trigonométricas de quién es el cateto adyacente, quién es el cateto opuesto para saber si tengo que aplicar seno o coseno en la multiplicación de esas magnitudes o componentes rectangulares de un vector. No olviden suscribirse al canal y nos vemos entonces en una próxima ocasión.